Ok, muy buen día. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el análisis estructural para el diseño de nervaduras y losas macizas o losas llenas. Después de ese diseño de losas nervadas, procederemos a hacer ahora el diseño y el análisis de una trave ordinaria, con la finalidad de que vayan aprendiendo, entendiendo, inclusive empapándose en lo que es el diseño estructural ya en la realidad, ya lo que es en el campo profesional. Entonces, pues comencemos. En este caso, les hablaré con conceptos fundamentales de introducción, proceso para la creación de una estructura. Nosotros, para cualquier constructor, diseñador, arquitecto, ingeniero que quiera construir cualquier estructura, en este caso vamos a hablar de una casa habitación, tiene que tener ciertos pasos para lograr terminar ese camino del diseño de la construcción de la casa. Iniciando con la planeación, se tiene que planear qué es lo que se va a hacer, cuáles son los siguientes pasos, con qué contamos, qué es lo que necesitamos, etc. Como primer punto tenemos los aspectos económicos. Actualmente mucha gente, especialmente en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, mucha gente trata de cuidar su patrimonio. Y pues sí, es correcto. Pero otros ya comienzan con lo que le llaman regateo. El regateo es de que tú me vendes un producto, pero yo te digo, ok, ese producto cuesta 10 pesos, pero yo te lo compro en 8, tengo 8 pesos. ¿Me lo vendes en 8? Eso es el regateo. Querer bajar el valor del producto. Y de cierta manera es injusto, pero cada quien. Okay. Entonces, tenemos que cuidar mucho la economía del cliente, del constructor. Como segundo paso tenemos la ubicación del terreno. La ubicación del terreno depende mucho de las partes en donde se encuentre en la ciudad, y también depende de la ciudad. Esto es, en ciertas ciudades y en ciertas zonas de las ciudades son más caras los metros cuadrados. Entonces es más difícil tener un área de terreno considerable en zonas que son más costosas. Después, ya cuando sea el diseño estructural, también se tiene que revisar la zona sísmica. Si es una zona altamente sísmica, si es de menor sismo, si se encuentra cerca de una placa tectónica, si se encuentra cerca de la costa, etc. Esos aspectos y esos puntos también influyen en los costos de la construcción. Como tercer punto tenemos los materiales. Ya en la actualidad existen muchísimos clientes, muchísimos concreteras, bloqueras, empresas de acero, que sus productos ya ni siquiera están dentro de las normas. Es decir, no están cumpliendo las normas. Aún así, cuando te entregan una ficha técnica y te dice que sí cumple las normas, pues tú le crees, ¿no? Si eres un constructor que se dedica a hacer casas pequeñas, los trabajitos que le salen ahí por la chamba, pues ni siquiera vas a revisar si esos productos están dentro de las normas. ¿Por qué? Porque es muy caro realizar las pruebas. Y para una casa pues no vale la pena.
Pero ya si eres un constructor experimentado, ya tienes una empresa o es una constructora ya grande que tiene proyectos a nivel internacional, pues ya ahora sí eres más selectivo, buscas empresas que sí tengan mejor calidad de productos, que estén dentro de las normas, etcétera. Entonces, esto de los materiales también influye en el diseño estructural. Porque nosotros como calculistas o estructuristas tenemos ciertos valores que nos marcan las normas. Esos valores fueron hechos por pruebas de laboratorio, varias pruebas de laboratorio, y se llega a un promedio que esos están marcados en los reglamentos. Entonces nosotros tomamos esos valores y son valores de un producto que está dentro de la norma, pero el constructor compra productos que están debajo de la norma, de muy mala calidad, entonces no va a cumplir, no va a satisfacer lo que es el diseño estructural con la calidad de los productos. Espero sí darme a entender. Si no, cualquier duda me preguntan en los comentarios. Cuarto punto, servicios e infraestructura. Esto de los servicios e infraestructura son los servicios que se encuentran en la zona donde compraste tu terreno. Entonces eso también influye en la economía del terreno. Proyecto arquitectónico. ¿Qué se va a construir? Este es un punto súper importantísimo, porque casi te lleva aquí influye las necesidades del cliente. ¿Qué necesita el cliente? Entonces aquí son necesidades. Entonces, si el cliente necesita varios cuartos, varias habitaciones, y ya por capricho, por gusto quiere áreas muy amplias y muros sin columnas para que se vea muy bonito, esas necesidades pueden salir bastante caras. Ya lo que es el análisis estructural, el diseño estructural. Entonces, el arquitecto tiene la obligación de tomar en cuenta todas esas cosas. Tiene la obligación de cumplir esas necesidades, pero de manera económica. Entonces, también tiene que tener una visión estructural, tiene que tener noción estructural, criterio estructural, para poder hacer un proyecto bien seguro, eficiente hablando económicamente y fácil de construir, y que no ponga en riesgo ni el patrimonio ni la vida de las personas. ¿Ok? Entonces, muchos arquitectos que yo he conocido no tienen esas nociones, no les interesan, pareciera que no les interesan, pues. Entonces también este es el motivo por el cual hago estos videos. También ellos necesitan aprender un poco más, tanto como nosotros también, ingenieros civiles, necesitamos aprender de los arquitectos. ¿Ok? Entonces ya más adelante también tengo visualizado un tema enfocado a la arquitectura. Cómo hacer, no cómo hacer, sino qué consideraciones tener a la hora de diseñar un proyecto arquitectónico hablando estructuralmente. Cómo colocar estratégicamente muros o columnas, cómo colocar estratégicamente traves, etcétera. Que son cosas muy importantes. Y como último paso,
el cronograma y ruta crítica. ¿Cuánto tiempo me va a costar construir esa obra? La dificultad, el costo, cuánto personal necesito, etcétera. Okay. Entre otros aspectos de planeación que están intermedios. Esto es de manera general. Un siguiente punto es el análisis y diseño de la estructura. ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Cuál va a ser la estructuración? ¿Qué tipo de losa va a ser? El sistema que voy a utilizar. El sistema estructural. Esto del sistema estructural está definido por la arquitectura y también por el tipo de proyecto. Disculpen, tuve un problema con la cámara, pero ya quedó resuelto. Y estaba hablando y sin siquiera saber que estaba grabando. Ok, les comentaba. El diseño. El siguiente punto es el diseño cumpliendo con el reglamento y las normas vigentes. Y esto es muy importante, diseñar la estructura con estos reglamentos y normas. Debido a que si no lo hacemos, a la hora de que construyan la estructura que nosotros diseñamos sísmicamente, cuando llegue este sismo, sus cortantes provocan que la estructura, o pudiesen provocar que la estructura se caiga, debido a que no estamos cumpliendo con esto. Entonces aquí nos podemos meter en problemas legales, porque llega el perito encargado de evaluar la estructura, de hacer un dictamen, y si aquí había gente que perdió la vida, nosotros como ingenieros tenemos que pagar eso. Nos metemos en problemas. Aquí realmente la ley va a buscar quién fue el culpable de que esa estructura no haya soportado el sismo, se haya caído y haya fallecido una persona. Aparte, o sea, son problemas legales incluyendo mucho dinero. Entonces, si esta estructura se cae y tú sí cumpliste con estas normas, ok, ahora probablemente tú te deslindes de esos problemas. Probablemente no te vayas a la cárcel, probablemente no pagues nada, pero te metes en problemas de todos modos. Entonces, ser calculista, ser estructurista no es cosa sencilla. Como vieron, creo que fue un año, meses, en la Ciudad de México había un centro comercial que ya estaba en funcionamiento. Ese centro comercial tenía un megavolado, pues no recuerdo si 10 metros, no sé, tenía un volado. Pero en su techo tenía suelo. El suelo es bastante delicado en techos, debido a que es muy pesado y aparte, cuando ocurren las lluvias, este suelo ¿cómo se le llama? Bueno, se satura, está saturado por agua y le genera mayor peso a mi estructura. Ok, en este caso no llovió, no nada. Pero a la hora de hacer el diseño estructural no se contempló todo este peso. Entonces, por el exceso de cargas de servicio, la viga o trave que estaba aquí se venció de tal forma que la estructura cayó.
Ya después de una serie de estudios, revisiones, eh, este, concluyeron que el que tuvo la culpa fue el calculista. No tomó en cuenta esa sobrecarga. Entonces, por eso les digo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de diseñar una estructura. También debemos ser muy cuidadosos en estudiar. O sea, tenemos que estudiar, siempre tenemos que estar actualizados, estudiando. Hay cosas que yo he diseñado que no estoy del todo 100% seguro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar un libro y ponerme a estudiar. Tratar de tener más cursos y esos cursos que estoy tomando hay que ponerlos en práctica. Esos cursos que tomas y esas dudas que tienes hay que compartirlas con tus colegas, tus compañeros de trabajo, tus amigos que también se dediquen a eso. No es tan sencillo. No es tan sencillo esta rama de la ingeniería. ¿Ok? Continuemos. Entonces hay que cumplir con las normas y reglamentos. Y por último ya procedemos a la construcción de la obra. Esta parte también es importante. Todo es importante. Todo depende de lo demás. Este punto depende de este punto, depende de este punto, depende de este punto para poder llegar a hacer una línea correctamente como tú la quieres. Si este punto no está bien ubicado y está acá, no estás teniendo esa línea que tú quieres. ¿Sí me explico? Okay. Por eso deben de existir especialistas en cada zona de trabajo, en el diseño arquitectónico, estructural, en la construcción, en la compra de materiales, en todo. Todo es importante. Ok. Ahora, procedemos en los conceptos fundamentales a los tipos de estructuras. Existen muchos tipos de estructuras, inclusive están sacando muchos nuevos. Pero ya los que son base, los que casi siempre se utilizan, son estos que tengo aquí. En primer lugar tenemos a los marcos. Los marcos de concreto o los marcos de acero. Como todos los conocemos en la escuela. Esto es un marco. El marco está compuesto de una columna y de una viga. Un elemento vertical y un elemento horizontal. O también puede ser un elemento diagonal y un elemento horizontal. Esto es un marco. En estos marcos existen cargas axiales, cargas de corte en estas zonas, inclusive en estas zonas generadas por el sismo, y momentos. Depende si tienes momentos en esta zona o si tienes momento en esta zona o en ambos. Estos marcos, sus diseños, existen tres tipos. Son marcos diseñados ordinariamente, los ordinarios toman en cuenta, en este caso esto es una viga, una sección de una viga, toma en cuenta las dimensiones de mi estructura, como es hablando de una trave o una viga de concreto armado. Las ordinarias toman en cuenta la sección, el concreto y el acero. Las ordinarias, las intermedias, estas y estas especiales,
estas casi no son muy utilizadas. O sea, son casos muy específicos. Y las especiales son aquellas donde toma en cuenta la sección, pero desprecia el concreto. Lo desprecia. Prácticamente los momentos cortantes y fuerzas axiales los toma el acero colocado. Este es más utilizado para edificaciones de gran altura. Y estos son utilizados para edificaciones de menor altura. De menor y mediana altura. Tales como casas, un centro comercial también podría entrar aquí, naves industriales, etcétera. Y acá ya entran lo que son edificios. ¿Por qué? Porque cuando tienes tu edificio de varios niveles y llega tu sismo, los cortantes que tienes aquí van a ser resistidos por el acero colocado. Van a ser resistidos por el acero colocado. Entonces puede, cuando ocurre el sismo, esta estructura, lo ideal, que para eso lo diseñamos, es para que no se caiga. O sea, sí tiene fallas, pero no se cae. A lo mejor se caen pedazos de concreto, pero el acero es el que se está llevando todo. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? Bien, ahora también tenemos armaduras. Esas armaduras, pues, se le llaman armaduras o cerchas, que son aquellos elementos que tienen más elementos, dependiendo del diseño. Estos pueden ser PTRs, pueden ser tubulares redondos, pueden ser ángulos, etcétera. Son armaduras en 2D y en 3D. En este caso, esto es una armadura en 2D. En 3D es ya cuando tienes la estructura en 3 dimensiones. Sí, más o menos es un 3D, un triángulo. Este es un triángulo. Muros de corte. Estos muros de corte son bastante resistentes al sismo. Cuando tenemos una estructura de una casa, vamos dibujando una casa aquí. Bueno, algo sencillo nomás para que me entiendan lo que trato de explicarles. Suponiendo que esta es una casa. El sismo ocurre en todas las direcciones en X y Y. Tenemos vigas acá arriba. Los que se llevan prácticamente el sismo son los elementos verticales. También los horizontales, que son en este caso las vigas, pero solo aquellas, casi nada más aquellas que están conectadas a momento en sus extremos. Entonces, estos muros, nosotros les llamamos muros de corte. En otras partes les llaman muros de ductilidad limitada, sin mal no recuerdo. Estos muros de corte se llevan todo el cortante del sismo. Por eso es necesario revisarlos. Hay muros hechos de mampostería que son ladrillo, hay otros que son de block, hay otros que son concreto armado completamente. Pero estos son muros trabajando a cortantes. También trabajan a flechotensión, flexocompresión, etcétera. Eso ya también va a ser un tema más adelante, cómo revisar muros de mampostería
a compresión, cortante, tensión, flexotensión, flexocompresión, etcétera. Ese va a ser un tema más adelante. Pero generalmente estos son muros de corte. Estos eficientan mucho tu estructura y casi siempre son mejores que las columnas. Ok, el siguiente punto son cables y arcos. Como ya el otro día me tocó diseñar, era un motivo de ingreso a un fraccionamiento, en donde ese motivo de ingreso tenía como columnas estructuras tipo armaduras. Entonces, déjenme les presento más o menos cómo estaba. Estas armaduras las diseñé con PTRs. PTRs son tubulares cuadrados, elementos tubulares cuadrados, que hay desde 1 pulgada hasta la que tú quieras, yo creo. Ok. El motivo de ingreso, el ingreso a este fraccionamiento, eran 2 armaduras y tenían vigas que los unían. Ya esto era nada más arquitectónicamente. Pero creo que esta longitud era alrededor de 20 metros. Entonces, pues aquí si las diseño a flexión a momento, las deformaciones que voy a tener en esta zona van a ser enormes. Bueno, me estaban dando enormes. Primero la revisé así. Entonces lo que decidí fue colocar unos tirantes, unos cables de acero de aproximadamente pulgada y media. Estos tirantes trabajaran a tensión y ayudaran a las deformaciones de mi estructura, de tal forma que estas vigas quedaban eficientadas enormemente. Tan solo estas varillitas, esos cablecitos, te eficientan mucho tu estructura. El único problema de estas estructuras, esos diseños arquitectónicos exóticos, es que cuando, en este caso, por haber colocado tirantes, cuando ocurra el sismo, esta viga va a bailar así y se va a mover mucho. Va a hacer esto, suponiendo que esta es la viga, y a la hora de que ocurra el sismo, por las compresiones por las dos vigas que se van a mover así, esto puede estarse moviendo de esta forma. O sea, esta es tu viga y se va a estar moviéndose. También esto también se revisa para que mis estructuras se muevan en conjunto. O sea, mis dos columnas se muevan en conjunto. Eso con los modos de vibración, que pues ya es un tema más avanzado. Y también tenemos los elementos estructurales que podemos utilizar en cualquier edificación, como las vigas de concreto de acero, las columnas, las barras. Estas barras son como los cables o las barras de refuerzo que llevan las traves las traves armadas, y los elementos de concreto. Estos son nuestros elementos estructurales. Ahora, en el próximo video continuaremos con el análisis de cargas.